He titulado a esta porción de la palabra, y te voy a pedir que mantengas tu Biblia abierta ahí en 1 Corintios capítulo 14, la supremacía del don de profecía. Como bien sabemos, supremacía significa algo mayor, algo prioritario, algo que está colocado antes o en primer lugar. Las palabras dirigidas de Pablo a los corintios sobre el don de lenguas y el don de profecía contienen un gran mensaje para nuestra generación. A lo largo de los años hay mucha confusión acerca precisamente de este don de lenguas. Pablo dice con claridad que nadie debe menospreciar o hablar mal de los creyentes que tienen el don de hablar en lenguas. Pero al mismo tiempo Pablo está diciendo, tampoco nadie debe menospreciar a los cristianos que no hablan o no tienen el don de lenguas. Aunque Pablo mismo hablaba en lenguas, le da mayor prioridad a la profecía, lo que conocemos como la predicación. ¿Por qué? Porque la predicación beneficia a toda la iglesia, mientras que hablar en lenguas beneficia principalmente a quien la habla en su relación con Dios. Pablo nos anima hoy a estar en sintonía con el Espíritu Santo para que el mensaje del Señor nos dé consuelo, ánimo y edificación se oiga en nuestras congregaciones. Amado, no solo la predicación debe traer ánimo, consuelo y edificación. Nuestros labios, nuestra vida debe ser llevada de tal forma que podamos traer consuelo, ánimo, exhortación y edificación a las personas que nos rodean. Y voy a ver este mensaje en 2 puntos. Me voy a centrar más en el punto número 2, pero igual es importante colocar las bases. Entonces, vamos con lo primero que Pablo nos enseña aquí. La base del ejercicio de los dones espirituales. Y es interesante que ya desde el capítulo 13, Pablo viene hablando sobre la preeminencia del amor. Mira cómo inicia este versículo 1 del capítulo 14. Seguid el amor. El versículo 1 completa lo expuesto en el capítulo 12, que se habla sobre dones espirituales, capítulo 13, que se habla sobre la preeminencia del amor, capítulo 14 es como ese vuelo que tienes un buen despegue, tienes un buen panorama, un buen vuelo, pero aquí hace un buen aterrizaje. Amados, el amor es la base de todo lo que hacemos. Si algo que tú ejecutas, algo que tú realizas, por más lindo que sea, por más agradable que sea, no tiene como base el amor, de nada sirve. Nuestros dones, talentos, habilidades, nuestras relaciones interpersonales deben tener como base el amor. Mira lo que dice el capítulo 13, 1 Corintios capítulo 13. Mira lo que dice versículo 1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Versículo 2. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Versículo 3. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Amados, cuando yo abro mis labios y hablo con mi esposa, la base de lo que voy a decir tiene que ser el amor. Pero al mismo tiempo, cuando yo cierro mis labios para no decirle algo a mi esposa, la base debería ser el amor. Mira cómo termina el versículo 13 del capítulo 13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos 3, pero el mayor de ellos es el amor. Lee el siguiente pensamiento en pantalla. Si hay
un ingrediente que falta en muchas relaciones interpersonales insípidas, entre padres e hijos, hijos y padres, entre esposos, entre creyentes. Si hay un ingrediente que falta en muchas relaciones interpersonales insípidas, es el amor. Pero ese mismo ingrediente falta en muchos ministerios. Puede ser que tú estás realizando algo en la célula, en la casa del Señor, pero la base no es el amor. Y ojo, estás usando dones, estás usando talentos, estás usando habilidades, sí, pero podría ser que la base no sea el amor. Podría ser que la base sea de que, bueno, quieres hacer algo, tienes un corazón altruista. O podría ser que la base sea simplemente porque tus amigos están ahí, entonces tú también estás ahí y participas también con ellos, ejecutando lo mismo. Amados, el amor es la base de todo cristiano. ¿Recuerdas las preguntas que le plantearon a Jesús? Y su respuesta en Mateo capítulo 22 fue: amarás al Señor tu Dios con todo, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pablo no da un consejo, sino un mandato. Este versículo 1 del capítulo 14 inicia con un verbo en modo imperativo: seguid. Es decir, no es un simple consejo que el pastor Pablo está dando, es un mandato de parte de Dios. No se trata de lo que tú sientas hacer, se trata de lo que Dios quiere, cómo nosotros nos desarrollemos. Y es una orden que nosotros no podemos olvidar. No puedes servir al Señor como tú crees, como son tus criterios. Si no hay amor, de nada sirve. Por más lindo que cantes, por más lindo que toques un instrumento, por más jovial que seas para atraer personas, si no es el verdadero amor a Dios y el amor al prójimo, de nada sirve. Yo podría mantener a mi familia no por amor, sino por temor a que me metan un juicio y después vaya a parar a la cárcel. Entonces, aunque los estoy manteniendo, sí, pero no hay base de amor. De nada sirve. A los creyentes se nos llama a amar a Dios, amar a tu iglesia, amar al prójimo, amar a tu gente. Lee lo siguiente en pantalla. El ejercicio de los dones espirituales basado en el amor edifica y une a la iglesia. Es decir, cuando nos amamos unos a otros a través de nuestros dones, talentos y habilidades, lo que estamos haciendo es: yo estoy edificando el corazón de usted y usted está edificando mi corazón. Y al edificarnos, poco a poco nos vamos acercando más, nos vamos acercando más, nos vamos acercando más, y eso nos une. Pero sin amor, aún los dones espirituales pueden ser motivo de competencia o de división. Eso pasó en la iglesia de Corinto. Empezaban a clasificar los dones y decían: tú tienes el don de lenguas, entonces tú tienes una relación mayor con el Señor. Tú tienes este don, y se manifestaba el don de lenguas, un idioma que ellos no conocían, no entendían. No, su vida espiritual es mucho más alta que la nuestra. Y esa competencia generaba división. Y amado, lo mismo podría estar sucediendo hoy en día entre nosotros. Los dones espirituales son de beneficio solo cuando se usan apropiadamente para ayudar a todos en la iglesia. Yo puedo usar mis dones de una forma inapropiada. Yo tengo el don de profecía, que es la predicación, tengo el don de enseñanza, pero también puedo estar enseñando cualquier cosa y no Biblia. Entonces estoy usando mal el don que Dios me dio. Pero también sabemos que llegará el día que tengo que rendir cuentas al Señor por todo lo que Él depositó en mí. Amados, lo primero que Pablo nos dice aquí, o el Señor nos dice a través de Pablo, la base del ejercicio de los dones espirituales debe ser el amor. Si tú sirves en la iglesia,
La base debe ser tu amor al Señor, tu gratitud al Señor. Yo le sirvo a Él porque le amo. Yo le sirvo a Él porque hay una relación de amor con mi Señor Jesucristo. Y soy deudor de la gracia de Dios. Por eso le sirvo a mi Señor. Pero en un segundo lugar, vemos que Pablo nos transmite aquí la preferencia en el ejercicio de los dones espirituales. Mira lo que dice la segunda parte del versículo 1. Y procurad los dones espirituales, pero sobre todo ¿qué? Sobre todo ¿qué? Sobre todo ¿qué? Puesto que los corintios daban un valor exagerado al don de lenguas, es más, hasta atraían a la gente para que escuchen el don de lenguas y casi, disculpen la expresión, era un show alrededor. El apóstol Pablo muestra aquí la predicación del evangelio como un don principal. Ahora, recuerda que esta es una carta de respuesta. Pablo está respondiendo una carta. En aquellos tiempos no existía el WhatsApp, no había el email. Entonces eran cartas escritas. Probablemente algunos creyentes le habrán escrito a Pablo con algunas dudas. Pablo, ¿será que el don de lenguas realmente identifica a quienes son más espirituales? Pablo, el domingo pasado se enseñó acerca de esto, el don de lenguas. ¿Es así? Entonces Pablo empieza a responder a estas cartas. Y Pablo destaca la superioridad del don de profecía o de predicación debido al valor práctico para la iglesia. Y claro, Pablo no simplemente dice el qué, sino el cómo. Es decir, Pablo lo describe. Pablo justifica sus respuestas y ya lo vamos a ver en un momento. Ahora, entendamos, hermanos, que Pablo no les prohíbe el uso de los dones espirituales. No dice, no, este don no tienes que ejecutarlo. No. Más bien anima a desear los dones espirituales y que los desees con un celo santo que sea dedicado al Señor. Por eso que el versículo 1 dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales. Y usa el verbo procurar también como mandato. Es decir, tú tienes que estar en un ejercicio continuo de servicio al Señor. Entonces tú tienes que preguntarte previamente, ¿cuáles son mis dones? Pastor, yo toco la batería, muy bien, estás sirviendo al Señor con tu talento, pero ¿cuál es tu don? Es que, pastor, yo canto, muy bien, el canto es un talento, pero ¿cuál es tu don? Y esto ya lo hemos visto anteriormente. Pablo, de manera especial, les exhorta a ejercitar el don de profecía. Y veamos 3 observaciones. Vamos a ver 3 observaciones del don de lenguas y 3 observaciones del don de profecía que están claritos acá en la palabra. Porque, amados, uno no predica lo que cree, lo que siente o lo que piensa. Uno tiene que predicar lo que dice el escrito está. Y lo vas a ver en la palabra. Mira los detalles del don de lenguas. Y lo vemos del versículo 2 al versículo 5. Ojalá lo puedan identificar ustedes. Voy a leer y ruego al Señor que ustedes puedan identificar cuáles son estos 3 detalles que Pablo dice específicamente del don de lenguas. Dice así: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba, ¿qué? Edificación. 3 detalles que Pablo habla acerca del don de lenguas. Primero, el que ejecuta el don no habla a los hombres. Sin pantalla me ayudan, por favor. El que ejecuta el don
no habla a los hombres. Pastor, ¿de dónde ha sacado usted eso? De la palabra. Dice el versículo 2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Es decir, la manifestación del don de lenguas es en una relación íntima con el Padre. Entonces yo manifiesto, abro mi corazón y en esa relación estrecha se puede manifestar el don de lenguas. Yo conozco gente de nuestra congregación que tiene el don de lenguas. Yo no lo tengo. Y conozco hermanos que tienen el don de lenguas. Y que en sus tiempos de intimidad, incluso de adoración al Señor, muchas veces se ha manifestado ese don. Es lo primero que Pablo dice. El que ejecuta el don de lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Segundo, el que ejecuta el don de lenguas, a sí mismo se edifica. Pastor, ¿está seguro usted de dónde sacó eso? Mira el versículo 4. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Porque claro, en esa relación con el Señor a solas, él solo se está escuchando. Tercero, el que ejecuta el don de lenguas necesita un intérprete, es decir, hay una premisa para que pueda haber el ejercicio del don de lenguas. Dice el versículo 5, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. Y aquí viene, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Es la palabra la que nos está instruyendo. Y amados, hay formas de cómo evaluar nuestros dones. Hay un test que nos ayuda para ver qué dones tenemos. E incluso, si alguien dice tener el don de lenguas, hay un test para evaluar si es un don espiritual correcto de parte de Dios. Porque es uno de los dones que Satanás muy bien falsifica. ¿Tú no has escuchado a esos pseudoapóstoles en el internet, en la televisión y que hablan rabadabachi? No sé si me estará insultando, no sé lo que estará diciendo, pero amado, te exhorto en el nombre del Señor. No escuches cualquier cosa. No sigas las patrañas de Satanás. El don de hablar en lenguas fue motivo de preocupación en la iglesia de Corinto porque su uso causaba preocupación y desorden en la adoración. Hace unos años atrás, yo iniciaba ser pastor de adolescentes en la iglesia, en esta comunidad. Y en este bloque aquí de adelante central, venía un hombre, alto él, mayor, aquí se sentaba por la parte central. Casi siempre, no siempre, casi siempre, en los tiempos de alabanza, él levantaba sus manos, lloraba y empezaba a hablar en lenguas. El punto era que, uno, nadie las interpretaba, porque él hablaba para sí, él hablaba así, nadie le entendía bien lo que decía, y lo hacía en el tiempo de adoración y alabanza, es decir, ¿quién va a estar escuchándolo a él? La gente está adorando. Lo segundo es que la gente alrededor tenía perturbación, no tenía paz. Varios decían, pastor, es incómodo, no nos permite adorar con libertad. Entonces se le citó a ese hombre para tener un test acerca de ver si el don de lenguas que él dice tener es realmente, es verdadero y es de Dios. Porque recuerda que es uno de los dones, entre comillas, que Satanás falsifica. Él accedió, vino para pasar el test y estuvieron 2 pastores y un misionero. Después de un tiempo de ayuno, después de un tiempo de oración, hicieron ese test. Claro, quizás alguno diga, pero ¿cómo hacen el test? Le preguntarán y dirán, ¿es un don verdadero? Y él va a decir sí. No, amados, hay sus formas. Ahora, si es el Espíritu Santo colocando el don de lenguas en aquella persona, ¿hay algo que el Espíritu Santo no pueda responder? ¿Hay algo que el Espíritu Santo no sepa? Entonces, varias de las preguntas que los pastores planteaban eran preguntas teológicas. Acerca del Antiguo Testamento, acerca del Nuevo Testamento, acerca de la persona y obra de Jesucristo.
Y esta persona que decía tener el don de lenguas se trababa en algunas respuestas no sabía. ¿Habrá alguna pregunta que nosotros le hagamos al Señor que Él no sepa? Pero no es lo único. Ahí estaba un misionero. Y el misionero le hacía preguntas en inglés y en francés. ¿Y si es el Espíritu de Dios, acaso no puede manejar los diversos idiomas? No sabía responder y obviamente se descubrió que no era un don verdadero. Y este hombre terminó yéndose de la comunidad. Amados, hablar en lenguas es un don legítimo del Espíritu Santo. Pero los creyentes corintios lo usaban como signo de superioridad espiritual en vez de como un medio de alcanzar la unidad espiritual. Y era casi, no digo así, pero casi como, ¿tú qué don tienes? Enseñanza, yo el don de lenguas. Y se creían superiores. Y eso causaba desunión. Pablo no minimiza el don de lenguas, sino que describe su ejercicio en el cuerpo de Cristo. Indica que el hablar en una lengua era un asunto privado entre el que lo hablaba y Dios. Tanto así que el versículo 2 dice, pues nadie le entiende. Significa que la persona presente podía comprender, pero no los que estaban alrededor. Y podía ser una declaración muy profunda, porque después en este versículo 2 también dice, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero si hay una manifestación de Dios, que un hermano tenga el don de lenguas, debería haber interpretación para entender lo que Dios quiere decir a la iglesia. Amados, he conocido pseudo pastores que bajo su don de lenguas, que bajo su superioridad espiritual se han acercado, y no de nuestra congregación, de otra denominación, acá en Trujillo, que se han acercado a feligreses a decirle, Dios me ha dicho que me tienes que dar tu carro. Y qué triste que la persona se la dio. Si yo fuera un feligrés de esa congregación y hubiese escuchado que mi pastor me dice, Dios me ha dicho que me des tu carro, yo le diría, ya pastor, gracias, dígale a Dios que me lo diga a mí también. Porque si se lo ha dicho, que me lo diga a mí. Amados, no escuches al enemigo muchas veces vestido de oveja. Y es triste decirlo, que estas tendencias ya están incluso en nuestra ciudad. El problema no es hablar en lenguas, sino en no tener una interpretación correcta de ese don. El asunto es que no debemos hacer algo en lo cual la iglesia no sea edificada. Podemos mostrar muchas cosas extraordinarias aquí adelante, podemos hacer cosas que causen asombro y aplauso a la congregación, pero si eso no lleva la gloria de Dios y no edifica la iglesia, no debe ser practicado. Sea lo que sea, por más bonito que sea, por más agradable que sea, si no lleva el sello de la gloria de Dios y no edifica la iglesia, eso no debe ser practicado. Edificarse a uno mismo no es cosa mala, pero no es lo que se busca en un culto comunitario. Ahora, ¿te imaginas que yo pase aquí adelante, traigo el mensaje de parte de Dios porque he estudiado, he buscado el rostro de Dios en la semana, traigo el mensaje y empiezo a predicar solo para mí? Señor, bueno, el versículo 3 dice, edificación, entonces exhortación. Yo te pregunto, ¿de qué manera te estoy edificando? Si no puedes escuchar ni entender el mensaje, ¿de qué manera te voy a edificar? Por eso es que Pablo dice, todo don debe ser practicado en el culto de tal forma que todos seamos edificados al mismo tiempo. Pastor, ¿no se puede practicar entonces el don de lenguas? Sí, pero tiene sus momentos y tiene sus lugares. En Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 13, lenguas se refiere a idiomas terrenales que las personas no conocían antes del día de Pentecostés. Diversos idiomas que después
pudieron ellos llevar el evangelio a otras culturas. En 1 Corintios capítulo 12 es probable que lenguas se refiera a ese don de hablar un idioma celestial, un idioma no terrenal. Es decir, no era el inglés, no era el castellano, no era el francés, no era el ruso, era un idioma celestial en una comunicación con Dios. Y en 1 Corintios capítulo 13 versículo 1, Pablo usa el término que da a entender que en ambos sentidos. Mira lo que dice 1 Corintios 13, 1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas. Hablar en lenguas es un don legítimo, sí. Pero el que usa el don debe tener ciertas pautas en consideración para que el propósito del don no se pierda. Los que no hablamos en lenguas, como yo, no debemos tratar de obtener ese don como evidencia de mi salvación o para que los demás vean cuán espiritual soy. Y es triste, amados, que hay congregaciones que tienen aún esta idea. Hace muchos años atrás, salimos con diversas iglesias cristianas de Trujillo a hacer la marcha por Jesús, con banderolas, con cánticos por las calles, anunciando de manera así visible, con pancartas, todo que Jesucristo es el Señor. Y yo recuerdo que, claro, ponían a una congregación aquí, otra acá, otra acá, otra acá, iban, claro, de congregación en congregación. Y a nosotros, la iglesia del Arco, nos había tocado en este lugar. Y caminábamos por la Avenida España. Pero cuando llegamos a cierto lugar, el ujier de una congregación que estuvo adelante, no sé ni qué iglesia es, pero el ujier que estuvo adelante sacó su pañuelo y empezó a hablarle a sus feligreses así. Ya, hablando en lenguas, todos hablando en lenguas, todos hablando en lenguas. Y la gente se puso a hablar en lenguas. Y tú podías ver claramente que la gente que estaba en la vereda a la derecha o a la izquierda se asombraban, pero no con un asombro que les atraía. Amados, cada don debe ser ejecutado conforme a los lineamientos de la palabra de Dios. Pero es triste añadir, y quisiera que me presten atención, por favor. Es triste añadir que toda congregación tiene hermanos que no tienen el don de lenguas, sino el mal de lenguas. Y aunque muy pocos tienen el don de lenguas, muchos sí tienen el mal de lenguas. Adrian Rogers alguna vez dijo lo siguiente: una señal de la llenura del Espíritu Santo no es hablar en lenguas, sino controlar la que se tiene. En células, en reuniones, en escritos por WhatsApp, en conversaciones informales, muchas veces se manifiesta el mal de lenguas. Y amados, ya vamos a ver en un momentito que nosotros deberíamos entender que nuestras palabras tienen que ser para edificación, para exhortación y para edificación. Si le ayudan, por favor. Lo primero que Pablo entonces aquí nos está diciendo es acerca del detalle del don de lenguas, cómo se debe ejercer el don de lenguas con ciertos lineamientos establecidos en la casa del Señor. Ahora vayamos a ver detalles del don de profecía. También tiene 3 aspectos que decir Pablo acerca del don de profecía. Y ojalá rápidamente lo puedan captar. Miren lo que dice el pasaje. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba ¿qué? 3 aspectos que el don de profecía o el don de la predicación debe manifestar. Pero yo te diría algo más.
también son 3 aspectos que toda conversación de todo discípulo de Jesús debe tener. Primero, el don de profecía es un don para edificación. Lo que voy a predicar edifica a la congregación. Lo que voy a hablar a solas o lo que voy a hablar en público edifica a mi familia espiritual. Versículo 3 dice: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación. Versículo 4: pero el que profetiza edifica a la iglesia. Y amados, el objetivo de la edificación es la madurez espiritual y la semejanza a Cristo. Cuando yo estoy predicando, lo que anhelo en mi corazón es dar un paso en parecernos más a Jesús. Entonces, mis conversaciones, mis palabras, todo lo que yo expreso, tiene que ayudarme y ayudarles a que cada uno de nosotros nos podamos parecer más al Señor. Lee lo siguiente en pantalla. Si no me parezco cada vez más a Cristo, significa que mi vida no está edificándose en la palabra. Amado, tú eres consciente de que el día domingo, cuando vienes y te expones frente a la palabra de Dios, porque tú sabes que aquí se predica la palabra de Dios, tú eres consciente de que estamos a un paso de parecernos más a Jesús, de que vamos a ser edificados. Y que yo sepa, edificar significa construir, significa avanzar. Edificar no significa destruir, no significa maltratar. Y para edificar una torre tiene su costo. No es de la noche a la mañana. Hay que tener paciencia, pero hay que ir trabajando perseverantemente. Si no me parezco cada vez más a Cristo, significa que mi vida no está edificándose en la palabra. Puedes asistir años a un templo y no ser tallado a la imagen de Jesús. Amados, yo soy uno de los pocos que quedamos aquí en la iglesia del Arco, de los que llegamos de Guayaga, del Jirón Guayaga, el año 87-88. Ya somos pocos. Así que la gran mayoría de ustedes que ha llegado a Cristo o ha llegado a esta comunidad, nosotros conocemos bien sus historias. Si se bautizaron aquí, si trajeron una carta de recomendación de otra congregación, tenemos los datos de qué cursos están llevando, es decir, conocemos los aspectos de su vida. Si usted ha sido disciplinado, conocemos los aspectos. ¿Por qué? Porque son puntos que se trata en el cuerpo pastoral. Y es triste decirlo, que hay gente que conozco en la congregación que tiene 10, 15 años y siguen siendo bebés espirituales. Que pareciera que tienen que repetir el mismo curso todos los años. Y más triste es aún que si eso te pasara en la universidad, tú estarías preocupado, pero porque te pasa en la iglesia no te preocupas. Si en la universidad tú estarías siglo 1, el 2018 siglo 1, 2019 siglo 1, 2020 siglo 1, 2021 siglo 1, yo estoy completamente seguro que estarías preocupado, algo tendrías que hacer. Pero algunos están en ciclo 1 en la vida espiritual, teniendo 10, 15 años, de decir que conoces al Señor. ¿Tomas con seriedad la palabra de Dios? Amado, ¿por qué estás prestando atención en esta mañana? ¿Por qué? ¿Por qué vienes? ¿Por qué? ¿Tomas con seriedad la palabra de Dios? Porque venir, escuchar, para salir a hacer lo que yo quiero es menospreciar la palabra de Dios. Dios no te salvó para que sigas viviendo en la misma inmundicia de la cual Él nos sacó cuando vivíamos nosotros en nuestros delitos y pecados. Cada miembro hace su parte para edificar a otros. Entonces el cuerpo crece, el cuerpo madura y el cuerpo es saludable. Yo no podría decir, estoy muy bien, solo mi pulmón nomás está mal. Si mi pulmón está mal, va a empezar a afectar otras partes de mi cuerpo. Y eso mismo pasa con la iglesia. Amado, lo que no está edificándose no está creciendo. Y si tú no estás madurando y creciendo en la fe, creciendo en la palabra, estás estancando a tu comunidad a ser raquíticos espiritualmente y no crecer en el nombre del Señor. Yo tengo que poner mi parte según el don y la responsabilidad que tengo aquí en el cuerpo de Cristo. El Señor me ha llamado a pastorear esta congregación, solo Él sabe hasta cuándo.
Y hasta el último día de mi vida, yo he sido llamado a edificar a la congregación con mi vida y con mis dones. Y por eso es que me esfuerzo y le clamo al Señor. Y cada vez que me toca predicar, yo le digo: Señor, jamás el problema será el mensaje, siempre el problema es el mensajero. Señor, trata con el mensajero. Lee lo siguiente: si no estás estudiando la palabra de Dios con seriedad, tu vida espiritual se está secando. Y amados, un ejemplo muy infantil: una plantita que riegas. Todo lo entendemos, para que después al final alguien me diga: no, es que yo lo sé con manzanas, con naranjas. Una plantita que tú riegas, la dejas de regar, pierde su color, pierde su vigor, ya no ves que se edifica, sino se va destruyendo a sí misma, hasta el punto de tenerla en la esquina, en la basura, para cuando pase el camión. Asimismo, es una vida que no está siendo edificada en la palabra de Dios. Pierde su color, pierde sus detalles y no está siendo de bendición a los demás. Si no estás estudiando la palabra con seriedad, tu vida espiritual se está secando, se está absorbiendo. Si mi corazón no está comprometido con estudiar, vivir y enseñar la palabra, entonces mis decisiones no serán bíblicas. Y esto implica, amados, estudiar la palabra con profundidad. Hay lugares, amados, hay lugares donde ni siquiera hay aulas para estudiar la palabra. Sonia Elizabeth, mi esposa, cuando era estudiante del seminario, en ese tiempo éramos novios, ella viajó a un lugar en la selva, se me acaba de perder el lugar, pero viajó a la selva para su AMIVAC, que era el AMIVAC, Apoyo Misionero Vacacional. En nuestro tiempo, nosotros como jóvenes pagábamos de nuestro bolsillo para que en nuestras vacaciones hagamos obra de ministerio. Hoy en día parece todo lo contrario, ¿no? Oye, mis vacaciones son mis vacaciones y a ver cuánto me van a dar en mis vacaciones y cómo puedo disfrutar. Sonia fue a este lugar y ella no paraba de hablarme de un anciano que era ciego. Se hospedó en la casa de este anciano y de su esposa. Y ella me dijo: Daniel, no he conocido a nadie, ni los pastores de la iglesia aquí, que conozcan tanto la palabra como este viejito. Y en mi mente estuvo: pero es ciego. Y le tuve que hacer la pregunta. Yo soy de las personas que no me quedo con las preguntas, porque aprendí a temprana edad, y discúlpenme la expresión si suena hiriente, no hay preguntas tontas, sino tontos que no preguntan. Y le planteé la pregunta a Sonia: pero Sonita, tú me has dicho que él es ciego, ¿cómo? Su esposa me dijo. Pasa horas su esposa leyéndole la palabra de Dios. Y me dice: Dani, cuando yo hablaba con él me citaba los textos. Porque Juan capítulo 4 dice esto, hijita. Hijita, mira, segunda de Timoteo dice esto. Cada miembro hace su parte para edificar a otros. Amados, lo primero que debe salir de nuestros labios sean palabras de edificación. Construir el carácter de nuestros hijos. Afirmar a nuestra familia espiritual. Segundo, el don de profecía es un don para exhortación. Si lo primero, edificación, yo te digo qué es lo que tienes que hacer, también en la exhortación yo te tengo que decir qué no debes hacer. Es simple, la ecuación es simple. Es la misma relación que yo tengo con Daniela Elisheva, mi hija. Yo a ella le instruyo, le digo: estas cosas puedes hacer, mi amor, estas cosas no. Ella tiene ciertas funciones en casa. Papá, ¿puedo ver mis dibujitos? ¿Ya te lavaste los dientes? No, papá, vaya a lavarse los dientes. Papá, ya me lavé los dientes. ¿Ya arreglaste tu cuarto? No, papá, vaya a arreglar primero su cuarto. No solo hay que enseñar lo que debemos hacer, también hay que enseñar lo que no debemos hacer. Y dice el versículo 3, pero el que profetiza habla a los hombres para, y el segundo verbo que usa es exhortación. La palabra bíblica que se usa a menudo en lugar de exhortar aquí es animar. Y exhortar se define como instar enérgicamente a que alguien
haga algo. Yo recuerdo que en alguna etapa de mi vida, en mi juventud, tuve un amigo de la iglesia que me invitó a un lonche y me habló con seriedad y me dijo: Daniel, ¿hasta cuándo vas a vivir de esta manera? Daniel, estás desperdiciando tus dones, talentos y habilidades. Tú sabes que Cristo viene pronto. Daniel, ¿hasta cuándo vas a vivir de esta manera? Y yo agradecí al Señor por mi amigo. Porque necesitamos esta clase de amigos que no nos apañan nuestras cosas, sino que nos exhortan para parecernos más a Jesús. La palabra nos da el consejo, y consejo para la vida. Por eso, padres, ¿quieres instruir bien a tus hijos? Estudia la palabra, vive la palabra, enseña la palabra. Hijos, ¿quieres honrar verdaderamente a tus padres? Estudia la palabra, vive la palabra, enseña la palabra. La iglesia necesita exhortación para mantenernos en el camino correcto y seguir adelante. Mira, de muchos personajes bíblicos hablamos, pero Lucas fue uno de los amigos de exhortación que tuvo Pablo y que estuvo ahí en sus momentos. Pablo animaba y exhortaba a los suyos. ¿Recuerdas a quién Pablo le escribe cartas y le anima? ¿A quién fue? A Timoteo. ¿Y qué dice 1 Timoteo capítulo 4 versículos 12 y 13? Ninguno tenga en poco tu juventud, amados, para ser de edificación y para tener palabra de exhortación. No se trata de edad. Tengo que tener unas cuantas canas en la vida para poder edificar a mis hermanos en la fe. No, se trata de nuestra actitud de temor al Señor. Por eso es que Pablo le dice a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes, y empieza lo primerito en palabra. Lo primerito que Pablo le dice a Timoteo es en palabra. Timoteo, tú tienes que comerte la palabra, vivir la palabra. Lo segundo que le dice es conducta, porque la palabra es la que cambia nuestra manera de pensar, y si cambia nuestra manera de pensar, cambia nuestra manera de vivir. No se trata de edad, se trata de la actitud en el temor al Señor. Conozco a adolescentes de nuestra congregación que han llevado más cursos que varios de los adultos. Y aparentemente, entre comillas, son más maduros en la fe que muchos adultos. Es más, estos adolescentes, tú les escuchas hablar y te hablan con tanta madurez. Y a veces te plantean preguntas de etimología y uno dice: ya, hijito, dame esta semana para estudiar. Pero hablas con algunos adultos las mismas conversaciones superficiales de toda la vida. Y por estos adultos se ha inventado una nueva palabra: los adultecentes, que son grandes en edad, pero aún no han madurado en sus emociones o en la fe. Pablo le está diciendo a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, y mira la base: amor. Timoteo, todo lo que hagas tiene que ser hecho con amor. Cuando tengas que hablar, cuando tengas que exhortar, tiene que ser hecho con amor. Espíritu, fe y pureza. ¿Sabes qué es triste, amado? Es que algunos no tienen la autoridad para exhortar. Si mi vida no está caminando bien delante del Señor, entonces, ¿qué autoridad voy a tener para decirle: hermano, mire, me parece que usted no está corrigiendo bien a su hijo? El hermano me dirá: usted primero, pues, con su hijita. O de repente, si mi matrimonio no anda bien, y decirle a otros: oye, pues, ustedes tienen que cuidar a su esposa. Alguien por ahí: cuídala tú primero. Si falta exhortación hoy en día en la iglesia, es porque muchos no tienen la autoridad para exhortar a otros. Y amados, no se trata de que haya entonces no exhorto, pues. Lo que estás diciendo es: Señor, me lavo las manos y no quiero hacer la tarea a la cual tú me has llamado a hacer. Pablo le dice a Timoteo lo siguiente: entre tanto que voy. Y yo, permítame tener mi criollismo acá. Ese entre tanto que voy, yo imagino a Pablo diciéndole a Timoteo:
Ay, Timoteo, que hagas una, te agarro y no te suelto. Porque, Timoteo, te encarezco delante de Dios, ¿no? Que tú administres esta palabra de verdad. Y si, Timoteo, haces algo, mira, te meto una que no te encuentro para darte otra. Pablo le hablaba con esa autoridad a Timoteo, de un padre espiritual. Y le dice, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Llamado, todo pastor ha sido llamado a esto. Y quizás tú te preguntes, ¿en qué pasan sus horas los pastores? Un pastor que ama a su congregación es un pastor que pasa mucho tiempo en la palabra, de rodillas delante del Señor, buscando el rostro del Señor. Ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Amado, agradece si tienes líderes y pastores que te exhortan. No te enojes con ellos. ¿Qué se ha creído? No se ha creído nada. Simplemente te ama, y porque te ama te exhorta. ¿Usted cree que yo exhorto a Elisheba acerca de un aspecto de conducta porque la odio? Porque la amo y porque no quisiera que Elisheba cometa los errores que yo cometí. Ello muestra un amor de Dios genuino. Miren, hasta ahora hemos visto dos aspectos del don de profecía. Es para edificación, para exhortación. Lo tercero y último, es un don para consolación. Y qué lindo es saber administrar este don de muchas maneras. Me arrepiento de no haberlo traído aquí en el bolsillo. Mi corazón está quebrado, hermanos, porque mi hermano del alma ha pasado a la presencia del Señor. Muchos de ustedes saben la cercanía que yo he tenido con Antonio Banda. Un amigo que desde nuestra juventud dormíamos hasta en la misma cama. Se quedaba en casa, viajábamos juntos, hacíamos ministerio juntos. Tuvimos un encontrón muy duro en la vida donde nos separamos en amistad. Porque yo dañé su corazón. Él no el mío, yo dañé su corazón. Pero por la gracia de Dios nos reconciliamos. Tuve el privilegio de oficiar su boda religiosa. Tuve el privilegio con mi esposa de ser los primeros en saber de que Daisy traía a Leito en el vientre. Hay dolor en mi corazón. Y una de las cosas que nos caracterizaba a los dos es que nos sentábamos y clarito nos decíamos las cosas. ¿Sabes qué, Daniel? No me parece esto y esto. ¿Sabes qué, Daniel? Yo no estoy de acuerdo. Y por eso que ustedes lo habrán escuchado a él, a Toñito, que ya está en la presencia del Señor, que él no me decía pastor, Daniel, Nicho me decía, ¿no? Nicho, porque había ese nivel de cercanía y hermandad. Necesitamos, amados, consolarnos unos a otros. ¿Por qué cito este ejemplo? Porque hay dolor en mi corazón. Y usted no sabe cómo estoy luchando en este momento para estar de pie aquí predicando la palabra. En el tiempo de alabanza, yo estuve atrás. Y una niña hermosa de nuestra congregación se acercó y me entregó un chocolatito. Me abrazó y me dio un texto bíblico que conforta el alma. Amados, todos nosotros hemos sido llamados para consolar a otros. Y cuando perdemos nuestra razón de ser, perdemos esa oportunidad de edificar, de exhortar y de consolar. Hoy es tiempo de consolar a otros. Mañana más tarde nos van a consolar a nosotros. Hay un excelente libro, Henry Nouwen creo que es el que lo escribe, que se llama El sanador herido. Si tienen la oportunidad, léalo. Un excelente libro. Y habla acerca de cómo Jesús, a través de sus heridas, pudo ministrar a otros a través de sus heridas. Y amados, si pasamos muchas veces nosotros tiempos de valle, de sombra y de muerte, el Señor no solamente está puliendo nuestro carácter, sino también el Señor está edificando en nosotros para que nosotros podamos consolar después a otros. Aunque Pablo expresó su deseo de que sus lectores hablasen en lenguas, él tenía un deseo más grande: que todos prediquen
la palabra del Señor. La superioridad de uno que profetizaba sobre uno que hablaba en lenguas radicaba en el hecho de que los mensajes serían de bendición para toda la congregación. El propósito de este don es bendecirnos unos a otros. Cuando tú compartes tu testimonio y usas la palabra, cuando tú compartes una corta reflexión en la célula, cuando tú estás parado en un púlpito o en un parque y estás predicando la palabra, Dios te está usando para edificar, para exhortar y para consolar. Y amados, yo quiero ser útil en las manos del Señor. El propósito de los dones manifestados en la asamblea, que es la iglesia, es la edificación de unos a otros. Termino con las palabras de Allen Dury, que él dijo lo siguiente: Jesús, los apóstoles y muchos en la iglesia del primer siglo sufrieron mucho por predicar las buenas nuevas. Y sin embargo, muchos cristianos de hoy parecen no estar preparados para sufrir por Cristo. Y por eso es que hay muchos cristianos mudos que no comparten el evangelio. Amados, usted conoce todo lo que nos ha tocado sufrir como iglesia. Los ataques que hemos recibido por redes sociales, por la predicación, las veces que hemos tenido que mandar a arreglar nuestras mamparas, porque si no me equivoco fueron 7 veces que nos tiraron rocones casi de este tamaño, sin exagerar, y reventaron nuestras mamparas. Las veces que pintaban nuestras paredes con movimientos y filosofías de este mundo. Pero amados, si eso va a ser el costo, sigamos predicando la palabra del Señor. Y que cada vez que mis labios se abran, sean para edificar, exhortar y consolar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque nos instas, Señor, a sujetarnos a ella. Gracias por la presencia de tu Santo Espíritu, que nos guía a la fuente de toda verdad, que es tu palabra. Gracias, Señor, porque tú sigues trabajando en nosotros y nos sigues moldeando a la imagen de Cristo. Señor, gracias por las luchas, las batallas y los conflictos que vivimos. Tú te manifiestas a través de ellos. Señor, a ti sea la gloria por todos los siglos. Amén y amén.